Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por cada una de las mujeres que están aquí hoy. Gracias porque su vida es hermosa ante tus ojos, Señor. Y tú has hecho lo que no hemos podido ver para que ella esté aquí. Gracias por cada una de nosotros. Gracias, Señor, por ese amor tan incomparable y tan grande que tú tienes para nosotras como mujeres, que tú nos has dejado el ejemplo de estas mujeres como algo valiosísimo, Señor, algo maravilloso de lo cual nosotros podamos ver y seguir y anhelar, Señor, porque la verdad es que en este tiempo ya donde volteamos, Señor, lo único que trae es desesperanza, Señor, y angustia y tribulación, pero tú, Dios, tú eres Dios y seguirás siendo Dios por los siglos de los siglos. Así que te pido, Señor, que esta tarde me ayudes a poder hablar con la autoridad de tu palabra, no con mis ideas ni mis opiniones, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, nos enseñe, nos anime, nos redarguya, Señor, perdón, porque tú perdones nuestros pecados, limpies y nos transformes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, hoy vamos a ver a Sara, una mujer tan interesante y que la verdad me costó mucho el poder en este estudio, el poder aterrizar todas las cosas y porque es mucho lo que podemos aprender de Sara, pero hoy quiero que nos enfoquemos en tres cosas. Vamos a aprender de Sara tres cosas: la obediencia de Sara, la espera de Sara y la fe de Sara. Así que vamos a empezar en Génesis capítulo 11. Ahí es la primera vez que se nos menciona quién es esta Sara. Si tú no traes Biblias, puedes levantar la mano y alguien aquí te puede prestar una para que puedas ir siguiendo conmigo todo lo que vamos a estar estudiando. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 29 y 30. Solo vamos a leer 29 y 30, y aquí en estos versículos es la primera vez que aparece el nombre de Sara. Vamos a leer, ¿ya están ahí? Sí. Dice: y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Hasta ahí. Entonces vemos aquí, ¿quién era Sara? Sara fue la esposa de Abraham. Sin embargo, aquí la leímos como Sarai. ¿Qué pasa? Más adelante vamos a ver que por la obra que Dios iba a hacer en su vida, Dios le cambia el nombre. Y es algo que es bien común que Dios haga, cambiarle nombres a ciertas personas. Y en este caso se las cambió a Abraham y a Sarai. De Sarai le cambia el nombre a Sara. Y Sarai significa mi princesa. Pero Sara viene a ser, la palabra en el original, cuando le agrega la H, es Sara, como la princesa de muchos. Entonces, vamos a estar refiriéndonos a ella como Sara. ¿Quién era Sara? Ella provenía de una familia muy grande de la ciudad de Ur. Ur es lo que hoy conocemos como Irak. Entonces, de ahí viene Sara. Y desde la primera vez que se menciona en la Biblia el nombre de Sara, recalca algo bien particular, que sería lo que marcaría su vida por años, y dice ahí que ella era estéril. Sara también, así como era esposa de Abraham, también era media hermana de Abraham. En Génesis 20:12, si estás tomando nota, ahí tú vas a poder ver cómo Abraham dice: es que mi papá
es el mismo papá, pero somos de diferente madre. Entonces, ellos eran medios hermanos y en esa época pues era algo muy común porque estaban apenas poblando la tierra y era muy común que entre ellos y familiares puedan casarse entre ellos. Después ya viene la ley de Dios y ya establece un orden. Así que ella es Sara. Vamos al capítulo 12, vamos a ir como viendo más adelante, no vamos a leerlo todo por el tiempo, pero vamos al capítulo 12 de ahí de Génesis y quiero que me acompañes a leer el capítulo 12 del 1 al 5. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Señor Dios, Jehová, le hace un llamado a Abraham, y le dice que va a tener que salir de donde está, de Harán, y van a empezar a vivir esta vida de nómadas. Y ponte a pensar, Sara tenía 65 años aproximadamente cuando ella empieza esta aventura de dejarlo todo, dejar la comodidad de su hogar, de su casa, de sus plantitas, de sus florecitas, para seguir a su esposo. Y aquí empieza esta vida, y si tú has vivido al menos alguna vez una mudanza, te podrás dar cuenta lo que significa cambiarte de casa, ¿no? Y aquí Sara estuvo de nómada por toda su vida. ¿Y qué se requiere? Se requiere fuerza. Entonces podemos ver a una mujer que su característica era fuerza y diligencia. Así que cuando llegan a Canaán, Dios le dice a Abraham, más adelante dice, la tierra que tú ves aquí, esta es la tierra que yo le voy a dar a todos tus descendientes. Se lo dijo súper claro Dios a Abraham. ¿Pero qué creen que pasa? Pues no van a creer que Abraham sigue moviéndose como nómada y se va hacia abajo, se va hacia abajo. ¿Y qué harías tú en lugar de Sara? Si ya Dios claramente les mostró que Canaán iba a ser esa tierra prometida, esa tierra para su familia, y que de repente que Abraham que llegue y que le diga, órale, vámonos, empaca todo, vieja, y vámonos. No, Abraham, no acabas de escuchar a Dios, que estaba, ¿para qué te quieres mover? Mira, ya estamos aquí. Pero ¿qué fue lo que hizo Sara? Sara, ella lo siguió. Podemos ver cómo Sara voluntariamente se aventuró a este peregrinaje. Y aquí se nos revela otro aspecto del carácter de Sara. Y aquí este aspecto es que Sara era una mujer sujeta a su esposo. Era una mujer valiente, porque no es fácil irte a quién sabe a la tierra de quién, con los calores, ustedes nunca saben de eso, ¿verdad? ¿Quién sabe qué calores? Fue esforzada. Y ¿sabes algo que también podemos ver de Sara? Que no era una mujer apegada a los bienes materiales. Es decir, nada de esto impidió que Sara siguiera a su esposo. Y aquí vamos a empezar a ver esta cualidad tan importante de Sara, de la cual tú y yo podemos aprender esta tarde, y es la obediencia de Sara.
Vamos a leer ahora del versículo 10 del mismo capítulo 12 de Génesis y vamos a leer del 10 al 16. Del 10 al 16. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hasta ahí. ¿Qué podemos observar? Viene una hambruna. Y al venir esta hambruna, Abraham toma la decisión de salir de ese lugar de donde Dios le había dicho y bajar hasta Egipto. Tenemos que entender que en ningún momento Dios le dice y le da la instrucción a Abraham que vaya a Egipto. Esta es una decisión que él toma por la desconfianza que tiene de que Dios le va a proveer. Esa desconfianza para la provisión de Dios donde Él le había llamado a estar. ¿Y qué pasó? Cuando viene la desconfianza en nuestra vida, como Abraham, lo llevó a exponer a su mujer Sara a una situación muy vulnerable. Podemos ver aquí, en esto que acabamos de leer, otra característica de Sara. Y esta es que ella era fiu, muy guapa. Dice que era hermosa en gran aspecto, ¿verdad? Y ahora, tú dices, bueno, pues ya la hizo Sara, ¿no? Que era hermosa en gran aspecto. ¿Es realmente la hermosura física, del aspecto físico, suficiente para ser feliz? Mira, Sara fue una mujer, dice que era hermosa en gran manera. Pero aún así vamos a ver cómo ella vivió muchos años de su vida frustrada, amargada, por poner sus ojos en la gran debilidad que ella tenía. Esa debilidad que nos las menciona desde el principio, y era su esterilidad. Y para una mujer estéril como Sara, en aquella época, era una gran vergüenza. Se veían como este fallar del propósito de Dios en su vida, en esta razón principal de su existencia. Y muchas veces se juzgaba a esa mujer por estar bajo el juicio de Dios. Y aún hoy quizá, para mujeres que no han podido tener hijos, puede ser muy duro. Puede ser sumamente duro. Pero si es tu caso hoy, quiero recordarte esto. Debes recordar que en Cristo nuestro mayor propósito no es solamente ser madre, no es solamente ser una esposa, sino que tú y yo seamos mujeres salvas, seamos mujeres salvadas por Jesús. Que tú y yo podamos tener una relación personal e íntima con Jesús, y que tú y yo constantemente, día a día, el propósito de tu vida sea ser transformada igual a la imagen de Jesús. Esto lo vemos en Romanos 8:29, ese es nuestro propósito, el propósito de Dios en tu vida. Y sabes que Dios va a usar estas circunstancias en tu vida
para demostrarte, para demostrarme, o más bien para que tú y yo nos demos cuenta que Jesús es suficiente para mi vida. Jesús siempre va a ser suficiente. Y si tú y yo creemos en nuestro corazón que teniendo algo que no es Jesús, como aquello necesario para que entonces mi vida sea plena, enteramente plena, ya sea si yo tuviera un hijo, o si yo tuviera el esposo que tanto anhelo, o si yo tuviera, a lo mejor si estuviera más bonita, si me hubiera tocado la mitad de lo que le tocó a Sara, o a lo mejor si quizá pudiera tener una escala en mi trabajo y ser más exitosa. Si tú piensas que si tan solo tú tuvieras eso, créeme, vas a vivir como Sara vivió, frustrada, amargada, sedienta, como vamos a ver que más adelante le pasa a ella. Podemos ver otra cualidad también de Sara, y esta es su profundo amor por su esposo. Imagínate tú lo que le pidió su esposo. O sea, yo me hubiera indignado y le haría la ley del hielo, ¿no? Que él le dice, oye, ¿sabes qué? Egoístamente le pide que mienta y que vaya y se haga pasar por su hermana y no por su esposa para salvarse el pellejo, la vida. Pues sí, ¿verdad? Qué chistoso. Pero no vemos a Sara con esa actitud, quizá que yo pudiera tener, ¿verdad? En ese momento Abraham no encuentra otra solución más que el mentir. Para él esa fue su salida. ¿Y qué hace? Arrastra a su mujer, arrastra a su esposa y la pone en esta situación tan vulnerable. Y no fue la única vez que ocurrió esto, ¿saben? O sea, Abraham lo volvió a hacer. A tal grado que dice que Faraón la lleva a vivir a su casa. Imagínate. ¿Qué es lo que los llevó a mentir? Fue el miedo. Fueron dos cosas. Fue el miedo y también fue este desconocimiento de su Dios, de este Dios que estaba por ellos. Si tan solo ellos hubieran entendido y se hubieran dado cuenta de estar convencidos de que Dios era capaz de cuidarlos y darles provisión ahí en esa tierra donde Dios le dijo, de primera mano no hubieran ido a Egipto. Pero sabes, tanto Abraham como Sara, porque Sara acuerda con él, fue un acuerdo que tuvieron de mentir o decir media verdad, que es lo mismo. Ellos tomaron esta decisión, ¿sabes qué? Bajo su propia opinión. ¿Qué dice? Las que estamos en el discipulado, las que ya han tomado el 1, 2 y 3, Proverbios 3, 5, 6, y hoy le voy a agregar al 7. ¿Qué dice? Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué fue lo que hizo Abraham y Sara? Fue lo que hace una vida indiferente a quién es Dios. ¿Y cómo se ve una vida indiferente? ¿Cómo se vive una vida indiferente a Dios? Pues así, número 1, tomando decisiones sin consultar y mucho menos esperar la dirección de Dios. 2, una vida que no confía en las palabras de su Dios. Abraham y Sara no confiaron en su promesa, sino que se enfocaron en la ola de tempestad que venía, que era esta hambre. ¿Y qué terminaron? Terminaron pecando. Y esta es una cualidad de una vida ajena a Dios. Vive pecando. Terminamos actuando en contra de lo que es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que aún a pesar de que tanto Abraham como Sara hicieron lo malo delante de Dios, Dios los protegió. Dios los protegió a Sara
a que el faraón la llegara a tomar por mujer y cometiera adulterio. Dios lo hace no por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, sino por quién es Dios. Chicas, Dios es fiel a todas y cada una de sus promesas. Y fue por eso que Dios intervino. Porque Él tenía estos planes de bien para ellos, estos planes eternos de darle a Abraham un hijo a través de Sara. ¿Y sabes qué otra cosa podemos aprender aquí de Dios? Mira, cuando estés estudiando la Biblia, este es como aparte, paréntesis, siempre trata de ver qué ejemplo bueno para seguir y qué cualidad de Dios puedes aprender, qué mandato puedes obedecer. Y aquí podemos observar en esto que acabamos de leer a un Dios que es soberano, a un Dios que está en total y absoluto control, aún a pesar de la negligencia del hombre. Quiero leerte Isaías, si lo quieres apuntar por ahí, Isaías 46:10. Mira lo que dice Dios sobre sí mismo. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios y esa es su soberanía. Y me encanta una frase que dice Corrie ten Boom, dice, podemos confiar un futuro incierto a un Dios cierto. Ahí les va. Podemos confiar un futuro incierto a un Dios cierto. Así que, ¿no nos da esto una tranquilidad, chicas? De tener a este Dios que va a cumplir la buena obra que ya empezó en ti. Ahora, acá hay algo importante. Bueno, mienten. Oye, pero vas a decir, bueno, es una mentira piadosa, o sea, es para salvar el pellejo de Abraham. Digo, no queremos que se muera, ¿verdad? Pero el hecho que esté aquí, chicas, no quiere decir que Dios esté aprobando la mentira. Esto es muy importante que lo entendamos. Tampoco el Señor está justificando la mentira. Está escrito en la palabra porque es la verdad. Fue simplemente lo que pasó. Así que es una realidad en la vida que como mujeres cristianas vamos a fallar. Aquí Abraham y Sara conocían de Dios, pero fallaron. Fue más grande su temor que su confianza en Dios. Y tú y yo vamos a fallar. Pero ¿sabes qué? Mientras más tú y yo conozcamos quién es Dios y lo que Él hace por ti y por mí, tú y yo vamos a crecer más y tu fe va a crecer más en Dios. Ahora yo me pregunto a mí misma, ¿qué tanto mi falta de fe en Dios me puede hacer capaz de pecar contra Dios pensando que este pecado que cometo ayudará a alguien o ayudará a quien más amo yo? ¿Qué estoy haciendo por amor a alguien, a quien más yo amo? Pero ¿qué es pecado? ¿Estoy siendo capaz de amar más a mi estrategia de cuidar a la otra persona que a lo que Dios me manda? Y vamos a continuar con la historia de Sara y vamos a seguir adelante en esto de su aspecto de obediente. Y cuando vemos en el capítulo 18 de Génesis, más adelante, vas a ver que está Abraham todo cómodo bajo la sombra de un árbol y que llegan 3 visitantes, ¿no? Entonces pasa el tiempo, un día Abraham está ahí, llega con Sara, su mujer, con visitas inesperadas.
¿Cuál es tu reacción cuando tu esposo llega con visitas inesperadas? Bueno, yo conociéndome, mínimo voy a rolar mis ojos o le voy a torcer la boca. ¿Cómo que se te ocurre? Al menos háblame, mándame un WhatsApp. Pero ¿sabes qué? Esta no fue la actitud de Sara. Sara dice ahí que rápidamente se levanta y rápidamente cocinó exactamente lo que su esposo le pidió. Y Pedro habla en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, acerca de esta actitud de Sara, de esta piadosa actitud que tenía y que tuvo hacia su esposo. Y dice, esta actitud que ella tuvo fue por el hecho que su confianza estaba en Dios. Mira, te voy a leer rápidamente por cuestión de tiempo, pero anótale ahí, Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 6. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Esto lo escribió muchos años después Pedro. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, dice Pedro, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza, fíjate bien, dice, de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¿La qué? Sí. La autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. ¿Qué tal, chicas? Sara, la obediente Sara. Y ella fue obediente, y ahí va el tip. ¿Qué está haciendo que Sara sea obediente y yo no tanto? Quizá es esto. Dice que Sara sabía quién era Dios, dice, tenía puesta su confianza en Dios. Y ella aceptó este rol porque supo que eso era lo correcto delante de Dios. Y sabes que más adelante Pedro continúa diciendo, bueno, ahora los esposos, ¿no? O sea, esto que vemos es el diseño perfecto de Dios en el matrimonio. Y Pedro les habla también a los esposos y les dice cómo ellos deben de tratar a sus esposas. Esto te tiene que dar a ti la seguridad de que Dios nunca va a dejar desamparada a la mujer. Dios también le da responsabilidad al hombre. Les dice que les pide que ellos deben de tratar a sus esposas con honor, tratarlas con sabiduría y entendiendo que somos más frágiles, pero a la vez somos importantes para Dios. Y le hace ver un punto bien importante al hombre. Le dice que tanto como él, tú y yo como mujeres formamos parte de esa gloriosa promesa, ese glorioso regalo de la vida eterna. Así también como Dios hizo partícipe a Sara de esta preciosa promesa que le hizo a Abraham, de tener esta promesa del hijo prometido. Así que, como esposa, debo siempre someterme primeramente a Dios. Esa es la razón que da aquí por qué Sara fue obediente, porque sabía que eso agradaba a Dios. Pero ¿qué pasa, Lili, si mi esposo ni conoce a Dios y no tienes idea lo que me hace hacer y en dónde me mete y en los líos que me pone y lo que quiere que hagamos, que es chanchullo y aquí y acá? Chicas, fíjense bien. Si sucediera en el caso que tu esposo, usando su posición de líder en la familia, te quiera obligar
a participar en algo que es abierta y explícitamente pecaminoso, ¿qué tenemos que hacer? Vemos el ejemplo en Pedro, en el mismo que escribió esto. Pedro, cuando estaba con Juan, estuvo ante autoridades. Y mira lo que hizo Pedro. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, ahí tú te vas a poder dar cuenta cómo Pedro toma la decisión de no someterse a las autoridades porque le estaban pidiendo algo que explícitamente Jesús le había mandado hacer. Les dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar que a Él? Entonces aquí, chicas, Dios nos da la libertad para no participar en todo aquello que vaya abiertamente en contra de lo que Dios ya ha definido en su palabra, en la Biblia, como pecado. ¿Ok? Que nos quede bien claro esto. Ahora, sin embargo, ahí les va. Y se los quiero decir con mucho amor, y siendo yo también mujer. A lo mejor tú estás ahorita en rebeldía en este aspecto. A lo mejor estás en esta posición de rebeldía a lo que tu esposo te pide, cuando te pide algo que no es pecaminoso delante de Dios, sino que más bien va en contra de tu idea, gusto u opinión. Necesitamos recordar, chicas, que desde que Eva pecó, desde ahí nuestro corazón caído, ¿sabe lo que siempre va a querer hacer? ¿Se acuerdan que lo vimos el estudio pasado? Enseñorearnos del hombre. Eso es lo que siempre mi corazón va a querer hacer. Va a querer siempre que mi opinión gane, que el salero se ponga donde yo ya dije que se tiene que poner en la mesa, ¿no? O que mi idea es la verdad y defiendo mi idea, ¿no? Y mi postura política y muchas cosas que te pueden estar generando conflicto tras conflicto en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no queremos ceder. Porque no queremos tener este espíritu tierno. Y si este es tu caso, quizá este caso de que estás en tu matrimonio, en esta lucha de poderes, necesitas cambiar. ¿Y sabes qué? Necesitas arrepentirte y pedirle perdón al Señor hoy. Y proponerte en tu corazón confiar más en Dios como Sara. Y sabes que si tú lo haces, Dios te va a respaldar tu obediencia, trayendo paz por fin a tu matrimonio. Y nada más piensa esto, o sea, ¿cómo tú y yo como mujeres cristianas que aman a Dios pueden ser obedientes o amar a Dios a quien no hemos visto? Y luchar tanto para poder y que nos cueste tanto ser obedientes y amar a nuestros esposos que los vemos y que convivimos con ellos diariamente. Vamos a ver la segunda característica de Sara, la espera de Sara. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Génesis 16 del 1 al 6. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pasan 10 años, chicas, de espera. 10 años en los que ellas sabían esta promesa. Pero ¿qué creen? Como mujeres, ¿qué es lo que más nos gusta? Como mujeres, y somos sinceras, nos gusta tomar el control de la situación. Tomar el control cuando algo no está resultando como lo queremos. ¿Qué hace Sara? Sara conocía muy bien el anhelo de su esposo. Y el anhelo de su esposo era tener hijos para tener hereditarios, ¿no? Sara conocía muy bien cuál era su condición desde joven y también conocía muy bien aquella promesa que Dios les dio a los dos. Ahora, lo que Sara no sabía era saber esperar y confiar en los tiempos de Dios. Así que Sara tuvo un plan para ayudarle a Dios, chicas. Ella le ayudó al Señor. Ya pasaron 10 años. ¿Y qué pasa? No está pasando nada. ¿Te imaginas lo desesperada? O sea, ¿qué tan desesperada habrá estado Sara como para pensar este magnífico plan de que su esposo tuviera un hijo con otra mujer? O sea, yo no me puedo imaginar, solo la desesperación puede llevarnos a tomar esas decisiones. Y su corazón impaciente la metió en la peor de las situaciones. Y aquí, chicas, vemos un ejemplo de error a evitar. ¿Y cuál fue este error de Sara? Enfocarnos más en nuestras imposibilidades, en nuestros defectos o deficiencias. En este caso, Sara se enfocó más en su esterilidad, que en la palabra de Dios, que en la promesa que ella les había dado. Y al ver que las cosas esperadas no están sucediendo, vamos a tender a querer meter mano a ayudar a los planes de Dios. Y sabes que esto es sumamente peligroso. Es bien peligroso porque esto nos lleva a confiar en nuestra propia prudencia. Esto nos lleva a confiar en mi propio punto de vista, en mi propia inteligencia, en mi propia experiencia. En los casos que yo veo a mi alrededor, en la cultura, pues sí, todo el mundo lo hace, ¿no? Pero sabes que tú y yo podemos felizmente evitar tomar las peores decisiones de nuestras vidas si tan solo pidiésemos el consejo de Dios antes de tomar cualquier decisión. Si tan solo tú dispones tu corazón de buscar la voluntad de Dios a través de la oración y la palabra, antes de lanzarte a esas decisiones guiadas por temor, por sospechas, por desesperaciones. Y sabes que Dios te promete, Dios nos promete darnos dirección y sabiduría cuando tú y yo vamos y se la pedimos. Si estás anotando, anota Santiago capítulo 1, versículo 5.
Te lo voy a leer. Dice, ¿oíste que fue dicho? Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. Y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Así que tú y yo tenemos que tener esta práctica porque a Dios le agrada. Pídele sabiduría a Dios. Y aunque la práctica de tener a lo mejor más que una esposa en la época en que estaba Sara, aunque sea común, aunque sea normal, eso no la exentó del efecto que ocasionó en su matrimonio. Y acuérdate, ellos todavía no tenían la ley de Dios escrita y vivían de acuerdo a su pecaminosa manera de vivir. Y sabes que esto de tener varias mujeres, Cristo nos vino a libertar de eso también. Dios hizo que la unión matrimonial sea entre un solo hombre y una sola mujer. Y sabes, aquí en Mateo 5, 26 y 28, Jesús confronta a la gente, ya con la ley de Dios, ya sabiendo que tenían que tener solamente una mujer, y les dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y qué crees? Aplica lo mismito para ti y para mí también en esto. Como mujeres creyentes en Jesús, debemos de ser sumamente cuidadosas, chicas, de cómo vemos a los hombres. No importa si estás casada o soltera. Tienes que estar alerta de ver cómo los miras. No sea que estés adulterando en tu corazón. Y si estás en un grupo de WhatsApp donde tienes amigas, donde mandan muchas fotos así, toma la decisión de salir de ese grupo. Cuida tu corazón. Cuídalo, porque es bien fácil caer en este pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la idea de querer ayudar a Dios en el momento de espera? Vamos a ver las consecuencias para Sara, rápidamente, para Abraham, para Agar y para el mundo. Fíjate bien, la consecuencia para Sara fue que, como leímos, fue humillada y tratada con desprecio por su sirviente, por Agar. Sara pudo haberse ahorrado 13 años de celos. Estuvo viviendo con celos durante 13 años. Vivió con enojo y resentimiento. Fíjense lo que se pudo haber ahorrado, ya que Agar ya no se sujetaba a su autoridad. ¿Qué consecuencias trajo para Abraham? Fue juzgado injustamente por su esposa por valorar al hijo de su esclava. Ahí en Génesis 16, 5 leímos que Sara le dijo, en otra versión dice, todo es culpa tuya, pues a mi sierva en tus brazos te di, pero ahora esta que ya está embarazada me trata con desprecio. Y el Señor, fíjate, el Señor va a hacer mi justicia. Dice, y el Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Imagínate, ¿de quién fue la idea? Pues de Sara. ¿Y contra quién se le vino? ¿A quién le echamos la bolita siempre que nos equivocamos? A nuestro esposo, ¿no? Entonces, Abraham, imagínate, día tras día, escuchar queja tras queja. Sara nunca imaginó que su plan extraordinario la terminaría alejando de su marido. Y ella, al no asumir su propia responsabilidad, culpó a su esposo de las consecuencias de su propia mala decisión. Así que pues el pobrecito Abraham tuvo que soportar malos humores, quejas, malas caras, la ley del hielo, todo eso que le solemos hacer a nuestro esposo, ¿no? ¿Y qué pasó con Agar? Agar también se vio afectada, o sea, pues ella, pues ni modo, no tuvo de otra, por así decirlo, ¿no? Ella fue afligida, dice que día tras día Sara se empeñó en afligirla
y la afligía con tal dureza que Agar, embarazada, terminó huyendo. Pero pues ella fue la que también provocó a Sara, porque la menospreciaba. Y al mundo, hasta el día de hoy, chicas, esta mala decisión de querer ayudar a Dios y no saber esperar en el tiempo de Dios, hasta el día de hoy, árabes e israelíes y judíos siguen en conflicto, porque el hijo que tuvo Agar, de ahí vienen los árabes, y el hijo que tuvo Sara, de ahí vienen los judíos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de cuando yo actúo para ayudarle a Dios? Fíjate, me gustó mucho lo que dijo Matthew Henry, que es un buen comentarista de la Biblia. Él dice, la sabiduría de la carne, al adelantarse al tiempo de la misericordia de Dios, nos pone siempre fuera del camino de Dios. Y por último, vamos a ver la fe de Sara. Definitivamente la fe de Sara después de este tiempo difícil no fue igual. Dios usó estos tiempos difíciles para transformarla. Quiero que me acompañes a Génesis. Vámonos al capítulo 17. Vamos al versículo del 15 al 22. Lo voy a leer rápidamente. Dice así, Génesis 17, 15 al 22. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Dios vuelve a tener comunicación con Abraham a los 99 años de edad y Sara 90, casi 90. Y fue ahí como Dios se revela a ellos como nunca antes lo habían conocido. Y ahí Él se revela como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Cuando le recuerda su promesa y le confirma de ese pacto eterno con Abraham. ¿Y sabes qué fue en ese momento que le cambia el nombre tanto a Abraham como a Sara? Abraham sin la H, le pone una H en medio, fue el cambio que hizo en Abraham. La H sin H significa Padre exaltado, con H significa Padre de naciones, es decir, el Abraham antes y después de la promesa. Pero también le cambia el nombre a Sarai por Sara. Y sabes que Dios les agrega ahí, en inglés, en hebreo es con H también Sara. Pero y Dios les agrega esta H. Y sabes, decía en un comentario el pastor Chuck Smith, que la H en el sonido hebreo es como de soplo o aliento. Ese sonido. Y la vida de Abraham y Sara no vuelven a ser igual después de este hecho. Y pudiéramos ver aquí esta H como esta implicación de cómo Dios transforma tu vida
cuando Él deposita su aliento, su espíritu en ti. Así que la vida del que cree en Jesús. Así que la fe de Sara empieza a cambiar. Ahora, ¿cómo es que Dios puede cambiar el nombre de Sara? Vimos que Saraí era mi princesa y Sara era princesa para muchos, de muchos, esta idea general para todos, ¿no? Después de que es esta mujer que hizo que su esposo cometiera adulterio, después de que estuvo amargada y quejándose todo el tiempo, después que fue déspota y malvada con su sierva, ¿cómo lo puede hacer esto Dios? ¿No te maravilla esto del Señor? Y esto es porque Dios, fíjate bien, es el único que ve en las personas, en ti y en mí, aquellas en las que Él va a transformar. Él pudo ver a la Sara después de la promesa. Y no importa cuál sea tu condición hoy, si tomas tú la decisión de confiar en Jesús, como Sara tuvo fe, si tú decides seguir a Jesús y dejar que Él gobierne tu vida de una vez por todas, Dios va a iniciar esta transformación en ti. ¿Y sabes qué? De la oscuridad pasarás a la luz. De tu amargura y resentimiento vas a pasar una vida llena de gozo y de paz interior. Y Él va a darte de su espíritu. Él te va a llevar a vivir una vida diferente, conforme a su propósito. Y a partir de aquí la fe de Sara fue diferente. Y su espera también fue diferente. En Hebreos 11:11 dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que, chicas, ¿cuál debe ser mi actitud ante la espera? Ante la espera de esa promesa que Dios ya te dio. Seguro aquí a todas, al menos Dios ya nos dio una promesa. Y quizá esa promesa aún no se cumple. No tenemos por qué desconfiar de la fidelidad de nuestro Dios. Su palabra es veraz, su promesa es veraz. Y Él cumplirá su promesa. Y Satanás va a querer venir y sembrar la semillita de dudas como lo hizo con Eva. Y a que tú desconfíes de las buenas intenciones que Dios tiene para ti. Y si estás en tu Biblia, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 4. Capítulo 4, verso 16 al 22. Y esta porción es para ti hoy, que estás en esa espera. Vamos a leer del 16 al 22. Romanos 4, del 16 al 22. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual, este es un carácter de Dios, chicas, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. Y si es tu Biblia, circúlale todo y ponle ahí el 100%. Todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cómo podemos esperar en las promesas de Dios con esa fe como la de Sara y Abraham? Son 4 cosas, chicas, ya por último. 1, creer que es fiel quien lo ha prometido. Conoce el carácter de Dios y descansa en él. 2, teniendo fe de que se trata de quién es Dios y no de quién soy yo. Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen, porque para Él no hay nada imposible, chicas. Tú y yo debemos estar plenamente convencidas de que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todo, el 100%, o sea, no se le escapa nada de lo que Él ya te prometió. Cree en esperanza contra esperanza. Ese es el número 3. Cree en esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. No consideres las circunstancias que están destruyendo tu esperanza. No pongas la mira en lo que te dice lo contrario de lo que Dios ya te prometió. Abraham dice que no consideró su cuerpo ni la esterilidad de su mujer. Y número 4, da continuamente la gloria a Dios por lo que Él va a hacer, por lo que hará. Y eso va a fortalecer tu fe. No sé si han escuchado de George Mueller. Fue un inglés que él siempre quiso ser misionero. Pero Dios lo llama a algo extraordinario, a hacerse cargo de casas hogar. Y se empieza a encargar de 1 o 2 huérfanos hasta que tuvo miles de casas hogares en Inglaterra, en una época en donde la gente ya no oraba porque dejó de confiar en el poder de Dios. Y George Mueller, ¿saben lo que hacía? Tenía en las mesas en la mañana su esposa sentada a todos esos chicos que recogían, huérfanos. Les ponía el plato sabiendo que no había nada en la alacena. No tenían nada. Y aún así se sentaban y George Mueller ponía a esos niños a dar gracias a Dios por el desayuno de esa mañana. ¿Y saben? Pasaron varias veces, o el camión de la leche se descomponía justo enfrente y tenían leche los niños, el panadero horneó de más de lo que le habían pedido y se iba a echar a perder y iba y se los daba, y el Señor suplía y cumplía sus promesas. Y así es como tú y yo debemos de caminar, con la certeza de que Dios va a cumplir esa promesa que te ha dado, ya sea de salud, ya sea de tener un hijo. A lo mejor Dios te ha prometido que esperes, pero que sí te va a dar un esposo. Y si hoy te tienes soltera, gózate, porque ahorita es tu llamado de ser soltera y glorificar a Dios en tu estado. Dios siempre cumple sus promesas, chicos. Chicas, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.